Es un placer saludarles en este su programa, La Voz del Maestro, que transmite el Comité Ejecutivo de la Sección 30 del CENTE a través de la frecuencia estatal de Radio Tamaulipas. Saludándoles a todos ustedes de parte de nuestro secretario general, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, en los 43 municipios de nuestro estado, informando también el quehacer educativo que se lleva a cabo en los diferentes niveles educativos cada día y finalizando ya este glorioso mes de septiembre. Muy buenas tardes, Fernando Canales en los controles técnicos. Muy buenas tardes, Leticia Compianzo y su servidor Jaime Arturo Báez Guerrero. Muy buenas tardes a todo Tamaulipas. Gracias por estar sintonizando este programa educativo en el que sin duda alguna siempre nuestros invitados nos dejan aportaciones que son importantes y que ayudan pues a mantenernos informados, porque como ustedes lo saben, este es un enlace entre la sociedad y el magisterio. Y bueno, hoy aquí en el estudio tenemos a un invitado muy especial. Nos referimos al profesor Pedro Vargas García, quien es secretario de Evaluación Educativa y presidente del Colegiado Educativo del CENTE. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, profesor. Gracias, Leti, muchas gracias, compañero, por la invitación que hacen a la sección 30 para hacer uso de este estupendo espacio de información que nos permitan por este conducto llegar a los trabajadores de la educación y a la sociedad en su conjunto para dar a conocer algunas de las acciones importantes que está realizando en este momento en nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en toda la geografía mexicana, pero también aquí en nuestro estado de Tamaulipas a través de la sección 30 que atinadamente dirige nuestro secretario general, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, quien por mi conducto les envío un fraterno saludo. Muy bien, profesor. Y bueno, pues parte de estas actividades tan importantes es una de las propuestas que se ha venido consolidando y que se ha llevado a cabo y con resultados que hasta hoy hemos visto extraordinarios, como es el 5º Congreso Nacional de Educación y tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros. Coméntenos, ¿qué avances se tienen al momento, profesor Pedro? Mira, es muy importante el avance que se tiene, Leti. Precisamente el día 3 de mayo del año en curso, cuando tuvimos la oportunidad de presenciar en red nacional una teleconferencia dictada por un filósofo y educador español, el doctor Fernando Sabater, donde tuve la oportunidad aquí en Ciudad Victoria y en otros puntos del estado, así como del país, de presenciar esta teleconferencia y escuchar sus comentarios tan importantes. Precisamente en este evento, nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, la maestra Elvester Gordillo Morales, dio a conocer no solo a los trabajadores de la educación, no solo a los padres de familia, no solo a otros actores sociales importantes y que están interesados en mejorar la educación, sino a la sociedad en su conjunto. A toda la sociedad mexicana dio a conocer la convocatoria en la cual invitábamos precisamente a esos actores que aludo para que participaran en estos eventos estatutarios, en el Congreso Nacional de Educación, que como bien refieres, ya estamos realizando el 5º Congreso Nacional de Educación y el tercer Encuentro Nacional de Educación, Encuentro Nacional con Padres de Familia y de Maestros. Estos dos eventos, Leti y Jaime, son eventos que están contemplados dentro de nuestra norma estatutaria, es decir, que los estamos realizando por mandato estatutario y están contemplados en el artículo 57, 58, 59 y 60 de nuestros estatutos, que están allí desde la reforma a nuestros estatutos en el Congreso de Tepic Nayarit en el año 92. Desde entonces hemos venido realizando estos encuentros y estos congresos. A la fecha llevamos 5 congresos nacionales, 4, perdón, estamos realizando el 5º y 2 encuentros de padres de familia. En este momento estamos realizando el tercero. Como bien dices, ¿qué avances existen? Sí. A partir de esa fecha que te comento, a partir del mes de mayo, donde la maestra lanza la convocatoria, establecimos que durante este mes de mayo y junio
íbamos a realizar la etapa de escuela. Y en algunos centros escolares se debatió sobre materia educativa, se presentaban algunos trabajos y tenemos el registro de ellos. Sin embargo, como fue el arranque, no logramos de alguna manera, y hay que decirlo en esos términos, no logramos toda la respuesta que hubiésemos querido tener, y es entonces cuando ya una vez que rendimos este informe, redoblamos los esfuerzos, nos fuimos a hablar con las diferentes delegaciones sindicales, hicimos concentraciones aquí en Ciudad Victoria de manera masiva con todos los dirigentes sindicales y con las diferentes autoridades educativas, en donde los exhortamos a comprometerse más. Ahí un servidor, y igual que el maestro Arnulfo, les decíamos que con la misma pasión con la que se asiste a los congresos políticos de renovación de la dirigencia en cualquiera de sus niveles de gobierno sindical, con esa misma pasión y con ese compromiso también fuésemos a este congreso educativo. A la fecha hemos visto muchísimas respuestas, hemos visto ya varios eventos, y el más reciente tenemos aquí en la secundaria 4, donde también ya realizaron en esta etapa delegacional. Ahorita en el mes de septiembre y octubre vamos a realizar la etapa delegacional. Durante el mes de noviembre y diciembre vamos a estar en la etapa municipal. En enero y febrero vamos a ir hacia la etapa regional, y posteriormente estaremos ya en marzo y abril en la etapa seccional o estatal, para que en el mes de mayo estemos concretando ya su etapa nacional. ¿Cuál es el objetivo final, Leti, de todas esas etapas? Si te das cuenta, iniciamos en el mes de mayo y vamos a culminar en el mes de mayo la etapa nacional. El propósito de todo esto, pues, es escuchar la opinión de los diferentes actores sociales, es escuchar a los empresarios, escuchar incluso a los grupos clericales, escuchar a las organizaciones no gubernamentales, escuchar a las asociaciones de padres de familia, por supuesto a los maestros, escuchar todas las voces, de todos aquellos que les interesa de alguna manera avanzar en la educación que se imparte en el país, para posteriormente esta organización sindical a la que orgullosamente pertenecemos estar en condiciones de hacer la propuesta educativa al próximo presidente de México que resulte electo en los comicios federales del 2012. Y maestro, recientemente también se tuvo una videoconferencia a nivel nacional. Fue muy importante y agradable al mismo tiempo la invitación que se hiciera para esta videoconferencia con el maestro Dalai Lama. ¿Qué impresiones dejó para el magisterio esta participación de una personalidad tan grande como Dalai Lama, en el sentido de la propuesta que hacía a través de ella? Pues bastantes y muy buenas. Muy bueno, y los comentarios que se dieron posterior a esta teleconferencia a la que comentas fueron muy positivos. Es decir, que antes de esta teleconferencia, como dije hace un momento, tuvimos con la apertura con el doctor Fernando Sabater, que es un distinguido filósofo y educador español. Después tuvimos con Claudio X González otra teleconferencia, y comento que estas teleconferencias las organiza el Comité Nacional, porque hay un Comité Nacional también que le da seguimiento a las actividades de estos dos eventos estatutarios. El Comité Nacional está organizando esas teleconferencias, tenemos la oportunidad de bajar la señal y poderla presenciar en cualquier lugar donde nos encontremos, siempre y cuando tengamos internet, ¿verdad? Y lo podemos observar. Después del doctor Fernando Sabater vimos a Claudio X González. Claudio X González es el presidente de Fundación Televisa, es el que ha creado algunos organismos con la finalidad de recaudar fondos para apoyar la educación, como el programa de Bécalos, como el del Redondeo, ¿verdad? Y algunos otros que van encaminados a invertirle a la educación. Y él en esa teleconferencia nos decía cuestiones muy importantes, como por ejemplo, nos decía que nosotros tenemos una gran tregua entre los países más desarrollados en el mundo, en el caso de Finlandia, de Singapur, de la India o de China, ¿no? Que son los países que están punteando como primeros lugares en el desarrollo educativo, y nos llevan más de 50 años de distancia. Entonces nosotros tenemos que hacer algo en México, pues para ir poco a poco avanzando en ese sentido, y que la tregua cada vez sea menor. Dice, en 50 años nosotros lo estaríamos alcanzando, pero siempre y cuando ellos no sigan avanzando. Si no, pues esto no podría ser, ¿no? Entre muchos otros aspectos que él nos comenta. También tuvimos a Mario Molina, que fue el Premio Nobel
de química, donde nos explica sobre el uso de la ciencia en la educación, y que bien comentas, Jaime, sobre el Dalai Lama. Y lo del Dalai Lama nos pareció muy importante porque desde hace ya tiempo que también ese sindicato viene diciendo que es necesario que replanteemos los diseños curriculares o los mapas curriculares que existen dentro del sistema educativo, porque están centrados exclusivamente hacia el aspecto cognitivo, es decir, únicamente desarrollan la cuestión del cerebro, se dota de bastante conocimiento, de mucha ciencia al ser humano, y egresan muy buenos profesionistas, pero hace falta desarrollar la parte también que tiene la educación, la parte humana. Es decir, la educación tiene el lado pedagógico, pero también tiene el lado humano, y es ahí donde poco hemos transitado. Y el Dalai Lama dice, bueno, es necesario educar también el corazón, no nada más el cerebro. Claro. Eso es una cuestión. Dice, luego los problemas que tenemos de la sociedad, la violencia, la inseguridad, la queremos resolver rezándole a Dios. Si Dios no creó este problema, la creamos los seres humanos. Y la creamos ¿por qué? Porque nos hemos ido deshumanizando, cuando el papel final de la educación es la humanización del ser humano. Sin embargo, ahí es en donde poco hemos avanzado, y creo que en ese sentido tendríamos mucho que proponer los maestros, porque somos los encargados de la educación. ¿Cuál debe ser? Y precisamente en tiempos tan complejos donde los avances científicos y tecnológicos están a la orden del día, y en el que sin duda alguna, pues una de las exigencias de la sociedad precisamente es una educación de calidad, y en el que debe ir muy a la par, pues fomentar los valores, reforzarlos, para así formar alumnos sumamente capacitados, pero también integrados en esa parte de lo que es la sensibilidad, el humanismo. Pues vamos a una breve pausa y seguimos en la entrevista con el profesor Pedro Vargas García. Estamos en La Voz del Maestro. Ya volvemos. Pues continuamos con la entrevista al profesor Pedro Javier Vargas García, y tenemos aquí una inquietud en cuanto a los retos y los compromisos que se tienen en estos momentos en el ramo educativo. Mira, los retos son muchos. La verdad, la labor que tiene la educación pues es multifactorial. Tiene definitivamente que diversificarse. Los retos, te puedo decir así a corto plazo, pues son las cuestiones que padecemos en lo general como sociedad. Decía hace un momento, la educación no solamente debe centrarse en el aspecto del desarrollo cognitivo del ser humano, sino también hacia la parte humana. Y esto lo han venido planteando incluso en uno de los pilares que plantea la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO es la encargada de la educación y la cultura en la ONU, y ha hablado dentro de los 4 pilares que plantea, habla precisamente el aprender a convivir, y creo que en ese sentido la educación no está cumpliendo. Podemos aprender a hacer, sin hacer como personas, y podemos aprender a hacer, ¿sí? A hacer para lo que fuimos formados, pero nos ha faltado también esa parte, aprender a convivir, y en ese sentido no hemos todavía avanzado mucho en el sentido de la educación, y creo que por ahí es por donde nuestros compañeros maestros pueden plantear sus propuestas, pueden plantear sus escritos para hacer sugerencias de cómo debemos de avanzar en el diseño curricular. Y eso es lo que el CENTE está proponiendo, que necesariamente las opiniones surjan desde las bases mismas, desde los maestros que viven la cotidianidad dentro del aula, ¿verdad? Que desde ahí surjan las opiniones y irles dando forma de tal manera que sirvan como propuestas fuertes para hacer los planteamientos o replanteamientos en el diseño curricular. En ese sentido creo que sería un primer reto que estamos enfrentando. En cuanto a compromisos, maestro. Son muchos los que el CENTE ha venido asumiendo como organización sindical. Es decir, no he hecho ningún comentario a título personal. Los comentarios que vengo a hacer los vengo a hacer como organización sindical, porque es el CENTE la instancia que está convocando, es el CENTE la instancia que ha estado proponiendo en materia educativa. Dijimos hace un momento, no es la primera ocasión, estamos realizando ya el 5º Congreso Nacional, estamos realizando el 3er Encuentro Nacional de Padres de Familia, porque nosotros decimos como organización sindical que la educación es tarea de todos. Sí, la educación es un bien público al que todos tenemos derecho, pero también con el cual todos tenemos obligaciones. Y creo que en esa otra parte es en donde a veces se nos olvida. Yo tengo derecho a la educación, exijo ser educado, sí, pero también tú también tienes que cumplir
con esa parte, ¿no? Tienes que darle algo para modificar la educación. Y por eso estamos invitando a todos, porque nosotros decimos que la educación pues es tarea de todos, hay que entrarle todos. O sea que el compromiso es permanente del CENTE y el reto pues se está asumiendo, se está enfrentando con la mayor capacidad y con toda la voluntad del magisterio para ir dándole vialidad a la cuestión educativa para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Claro, claro, y te digo, y vuelvo a insistir, que aprovechamos este medio para decirles a todos los que nos están sintonizando, que participemos, a los padres de familia, a todos los que estén interesados en mejorar la educación. Ahí está el espacio que creó el CENTE con la reforma a nuestros estatutos en el 92 en el Congreso de Tepic-Nayarit, que fue un congreso histórico, que además de que nos reconocimos como un organismo plural, como un organismo diverso, también dijimos, es necesario que el CENTE le apueste a la educación, porque el CENTE lo integran trabajadores de la educación, y que el CENTE debe ser propuesta educativa en los diferentes espacios. Por eso hemos ganado espacios en los congresos locales, hemos ganado espacios en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, y desde ahí también estamos haciendo propuesta para mejorar la educación. Y así invitamos a todos a que lo hagan. La oportunidad de participar con nuestras propuestas, con nuestras inquietudes a través del Congreso Nacional de Educación y del Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros. Claro, ese es un binomio indisoluble. El maestro y el padre de familia tienen que ir siempre de la mano para mejorar la educación. Es necesario que siempre estemos debidamente coordinados con ellos, porque pues son los padres de nuestros alumnos y son los interesados también en que sus hijos sean bien educados. Pero también les hemos dicho a los padres, nada más que su compromiso con la educación de sus hijos no se circunscribe exclusivamente en llevarlos a la puerta de la escuela. Es necesario que estén al pendiente del desarrollo que tienen como alumnos, es necesario que estén al pendiente de sus tareas escolares, es necesario que tengan comunicación permanente con sus maestros, es necesario que asistan a las asambleas escolares, es necesario que estén totalmente al pendiente de la educación de sus hijos. ¿Y sobre qué temas pudieran ellos aportar ideas, aportar innovaciones, profesor? ¿Y cuál sería el periodo en el que el sindicato está contemplado para recepcionar este tipo de propuestas? Ahorita, como lo dije, estamos en la etapa de delegación y va a ser hasta el 30 de octubre. Sí. Y posteriormente en las siguientes etapas. Nosotros hemos querido que, así como están contempladas en la convocatoria cada una de las etapas, se vayan cumpliendo cabalmente, porque el propósito de hacer las etapas es para ir seleccionando, para que se vaya haciendo cada vez más riguroso el proceso y vayan filtrándose los trabajos mejor elaborados, en el sentido no necesariamente de redacción y esas cosas, de forma, no, sino de profundidad, de fondo, que tengan que sean viables y que sean innovadoras, que sean totalmente innovadoras. Y bueno, en ese sentido pues puede ser muy amplia la gama de participación de los propios padres de familia, ¿no?, sobre la educación, cómo ven ellos la educación de sus hijos, qué es necesario que se tenga que hacer, no solamente desde el ámbito curricular, que es donde yo he centrado aquí mis comentarios del sentido curricular. No, hay muchas cuestiones de revisar la práctica docente, hay cuestiones que revisar sobre la asignación de los presupuestos que tiene que haber en la educación, desde los distintos ámbitos de gobierno, de cualquier nivel de gobierno. Si realmente se está invirtiendo en la educación lo que plantea la misma UNESCO, ¿no?, que ha hablado desde el 8 al 12% del Producto Interno Bruto se invierta en la educación, si realmente se está empujando para invertirle lo que la educación requiere, si son los salarios de los maestros son dignos, y bueno, pues seguir implementando otros instrumentos de evaluación y no solamente los logros académicos. Hay que evaluar en su conjunto, dice el CENTE, y también por ahí podrían hacerse propuestas. Y no solamente la evaluación de enlace, que a nosotros nos parece muy importante, porque para el CENTE la evaluación es muy importante. Nomás que nosotros decimos que la evaluación es para mejorar, no para evidenciar ni para satanizar. Ahí es donde también pueden ellos trabajar sus documentos. Así es, pues nos queda muy en claro que educar es el camino, que hoy más que nunca lo quiere nuestro país para salir adelante, y que también se requiere pues la participación de todos, y por ello se insiste desde la sección 30 del CENTE a que todos se sumen, a todos los involucrados
a los factores claves para lograr el éxito en todas estas acciones y estos programas, como lo es el 5º Congreso Nacional de Educación y el 3er Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros. Y bueno, pues hoy aquí en La Voz del Maestro, el profesor Pedro Vargas García, quien les comentábamos es secretario de Evaluación Educativa y presidente del Colegiado Educativo del CENTE, lo ha venido remarcando, lo está reforzando, y pues ¿para qué? Para que todos se sumen a esta cruzada. Sí, queremos aprovechar este importante medio de comunicación que sabemos llega incluso a otros estados de la República, como el caso de San Luis, Veracruz, Nuevo León y el Valle de Texas. Decirles de donde quiera que nos sintonicen que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es un sindicato que ha venido haciendo propuesta educativa desde siempre, que ahora estamos haciéndolo por mandato estatutario, pero antes también tuvimos la capacidad de crear organismos filiales de donde los convertimos en espacios de deliberación, de análisis y de propuesta educativa, como lo ha venido siendo la Fundación para la Cultura del Maestro Mexicano, como lo ha sido el Instituto de Estudios Educativos Sindicales de América, y otros, los grupos técnico-pedagógicos y otros grupos y otros espacios que hemos creado para debatir sobre la educación. Ahora, como vuelvo a repetirlo, a partir del Congreso de Tepic Nayarit en el 92, creamos ya en la norma estatutaria la creación de estos espacios, como son el Congreso Nacional de Educación y el Encuentro Nacional de Padres de Familia. Pero siempre ese sindicato ha luchado por mejorar la calidad de la educación y jamás será ni ha sido obstáculo para ello. Pues se nos agotó el tiempo, llegamos al final del programa La Voz del Maestro. Agradecemos la presencia del profesor Pedro Vargas García. Gracias a Fernando Canales, al profesor Jaime Arturo Baiz, soy Leticia Compeán. Muy buenas tardes.